Viven sobre un volcán activo. El agua hierve bajo sus calles. ¿Por qué nadie habla de esto? Hola viajeros, soy Rocco y te muestro el mundo como nadie más te lo muestra. Ajusten su altitud, porque vamos a volar rápido sobre Reykjavik. Arrancamos en el borde costero con una ilusión óptica de ingeniería hidráulica. Esta laguna no es natural. Es una estructura de contención masiva inaugurada en 2021 que mantiene el agua geotérmica a 38 grados Celsius constantes. Su borde infinito de 70 metros desafía al mar helado, protegida por muros de roca de lava y turba tradicional que aíslan a los bañistas del viento ártico. Elevándonos sobre la colina Öskjuhlíð, vemos lo que parece una estación espacial. En realidad, son 6 tanques de aluminio reforzado que almacenan 24 millones de litros de agua hirviendo. Es el corazón del sistema de calefacción urbana. La cúpula de vidrio no solo une los tanques, sino que aprovecha su calor residual para mantener vivo un bosque interior en pleno invierno. Descendemos hacia una anomalía logística. Este aeropuerto internacional corta el tejido urbano, obligando a los pilotos a maniobras de precisión quirúrgica contra los vientos cruzados del Atlántico. Construido originalmente por los británicos en la Segunda Guerra Mundial, sus pistas cortas son vitales para las ambulancias aéreas, siendo un salvavidas de asfalto en una isla de carreteras impredecibles. Giramos hacia el punto más alto del centro. El arquitecto Gudjon Samuelsson tardó 41 años en levantar esta torre de 74 metros, diseñada no como una catedral clásica, sino como una copia matemática de la naturaleza. Sus columnas escalonadas de hormigón replican las formaciones de basalto volcánico, sirviendo además como punto de referencia geodésico esencial para toda la cartografía de la ciudad. Aterrizamos visualmente sobre el lago Tjörnin, donde la administración pública decidió mojarse. Este edificio fue construido literalmente dentro del agua, sobre pilares de hormigón hundidos en el lecho del lago. Su diseño permite que el agua roce los cristales de las oficinas y, en invierno, cuando el lago se congela, los cimientos del gobierno se convierten en parte de la pista de patinaje de la ciudad. Nos movemos al norte, a la zona de Grandagarður. Lo que eran hangares de reparación de barcos y redes de arrastre se ha transformado en el nuevo distrito tecnológico y de museos. Sin embargo, la ingeniería pesada persiste. Observen los masivos rompeolas de roca que protegen esta regeneración urbana. Es la única barrera física que impide que las tormentas del norte inunden la nueva cara moderna de la capital. Frente al puerto destaca esta fachada, una piel inteligente de acero y vidrio diseñada con geometría tridimensional. Son más de 700 paneles únicos inspirados nuevamente en el basalto cristalizado. No es solo estética, es resistencia estructural. Esta pared de cristal debe soportar vientos huracanados sin fracturarse, protegiendo una de las salas con mejor ingeniería acústica del mundo. Aislada frente al mar, esta estructura de madera prefabricada tiene más peso histórico que cualquier búnker. Aquí, en 1986, Reagan y Gorbachov iniciaron el fin de la Guerra Fría. Sin muros de seguridad complejos, su ubicación expuesta y solitaria fue el escenario perfecto para una cumbre improvisada que cambió la geopolítica global. Una simple casa consular convertida en monumento a la paz. Bajo la curva del Laugardalsskjold yace una paradoja islandesa. En 1972, este pabellón albergó el duelo ajedrecístico entre Fischer y Spassky, un capítulo simbólico de la Guerra Fría. Pero siglos antes, este valle, Laugardalur, Valle de las Lavanderas, ya hervía. El mismo calor geotérmico que las mujeres usaron para lavar, décadas después calentaría el escenario de la confrontación más fría.
la energía de la Tierra, testigo de dos batallas silenciosas. Hemos sobrevolado Reykjavik comprendiendo que aquí la arquitectura no combate al clima, sino que se alimenta de la energía de la Tierra para sobrevivir. Soy Rocco. El plan de vuelo de la próxima semana está en blanco y ustedes tienen el control. ¿Qué ciudad merece ser vista como nunca antes? Escríbanlo en los comentarios y yo pilotaré hacia allá.